comenzamos en el teórico de arquitectura 3C, de la FAUT, de la UNC, con un teórico previo a la entrega llamado Vivienda Colectiva Sostenible, el proyecto y escalas del proyecto en realidad. Porque me interesa ajustar algunos temas de los que estuvimos trabajando en los teóricos anteriores sobre cuáles son las estrategias específicas para el proyecto de la vivienda, ¿no? No estoy hablando de la estrategia urbana, estoy hablando de la vivienda colectiva sostenible. Entonces, hablar de estrategias, me gustaría como enfatizar algunos modos de activar el proyecto de vivienda colectiva sostenible a partir como de 3 estrategias, ¿no? Y 3 escalas para la sostenibilidad, que implica el barrio, el edificio y la vivienda. Y algunos tips del taller que finalmente quería trabajar. 1, la contextualización. Quiero que contextualicemos, que no nos olvidemos que estamos trabajando en Barrio Alberdi. Hay algunos trabajos de los que he visto en el Padlet que están como muy buenos, como un poquito aislados del contexto. Sí me interesa recuperar esta idea de barrio, esta idea de escala barrial, y que no todos los edificios tienen que tener, no todos los proyectos tienen que tener 2.700 metros. Algunos van a tener 1.000, otros van a tener 2.700 porque están sobre la costanera o están sobre Colón, o están como conformando corredores importantes y singulares. Pero también hay algo que me interesa, que es no solo la densidad que estamos proponiendo, que eso se va a adecuar a cada contexto específico, si es tramo, si es borde, si es la escala del trabajo, sino del proyecto a nivel barrial, sino cuáles son aquellos programas que estaban en el entorno y que hoy se incorporan o le estamos dando una ayuda complementaria entre la actividad específica de gran impacto, como el club, por ejemplo, o el centro vecinal, por ejemplo, o la costanera, por ejemplo, digamos que tiene como un impacto barrial importante y que de alguna manera nosotros nos estamos complementando. Es como un momento de revisión también, ¿no? Porque estamos trabajando en un contexto singular, ya descubrimos cuáles son las problemáticas y cuáles son las especificidades del área, pero también tenemos que revisar si nuestras actividades propuestas en un programa de vivienda y otras actividades son relativos a mi entorno inmediato. ¿Para qué? Para complementarme con otros, para trabajar con otros en una propuesta de vivienda que tiene que ver no solo con el habitar desde el dormir, comer, estar, sino desde el interactuar. Entonces, en ese sentido me importa hablar de escalas del habitar contemporáneo, ¿no? Cuando uno puede interactuar como si fuera un microbarrio, ¿no? Entonces, el imbricar sería otra estrategia que me interesa que trabajemos en el proyecto. ¿Cómo imbrinco? ¿Cómo puedo mixturar las distintas tipologías que implican como distintas, no solo cantidad de personas, sino qué rol va a cumplir esa tipología en torno a ese edificio y que yo pueda decir, acá se produce esta actividad en particular. Entonces, cada una de las tipologías se asocia con otras a partir de una necesidad que tiene que ver con la diversidad programática y tiene que ver con una diversidad de usuarios también. Entonces, pensar cómo va a ser este microbarrio digo, al edificio, es un punto también que me interesa como que revisemos, digamos, ¿no? Y otro punto que es el multiplicar espacios a partir de la posibilidad del completamiento, a partir de generar posibles nuevos espacios intermedios. Entonces, ahí estaríamos trabajando un poquito más la idea de porosidad entre
el lleno y el vacío entre la terracita propia y la terracita que tengo que compartir con el del lado, o la terracita colectiva. Entonces, descubrir espacios terraza, espacios intermedios y espacios para completar, o de alguna manera sin programa específico, sería como una de las consideraciones que les aconsejo, como ahí, que le demos una vueltita de rosca en los trabajos que venimos trabajando. Con respecto a las escalas barriales, como en el caso de Barracas, que a su vez, digamos, ahora les empiezo a mostrar las tres escalas, ¿no? Uno más de barrio, otro más de edificio y otro más de vivienda, ¿no? Me interesaría que siempre estemos como pensando que cuando trabajamos esta vivienda, estamos trabajando también en el barrio, en el espacio público, en estas dinámicas barriales, como en el caso de las 30.000 viviendas, que trabajaron en torno a en la cancha de Huracán, hacia el norte, y en un espacio del ferrocarril, ¿no? Que tiende a tener un serio problema de despojo, de abandono, y que de alguna manera con estas 30.000 unidades, la idea fue integrar con nuevas actividades, pero actividades también poderosas, que quiere decir como trabajo sobre este gran supermercado en esta área, porque así como focalizo una manera de incorporar nuevas dinámicas barriales y que ayuden a integrar y reconstruir lo existente. Entonces, tener en cuenta lo preexistente, como en este caso, habla también de una propuesta que tiene que ver, en el caso de estas viviendas de Procrear, en un proyecto urbano y también normativo, ¿no? Como un plan de masas que se hicieron en esta área sur, para que se ubiquen Barracas, está como al sur, limitando en la capital, está cerca de Matanza, está cerca de, de La Boca. Pónganlo por favor en el Google Maps y vean cómo de alguna manera esa zona sur, con la fractura del río, del riachuelo y del ferrocarril, comienza a tener una suerte de fragmentos que se van enlazando a partir de estas nuevas dinámicas. Pienso que otrora era como la periferia, y que el neuropsiquiátrico, que está al lado de este predio, era como allá, lejos, donde llevamos a los enfermos como más terminales, que están fuera de sí. Entonces, como el neuropsiquiátrico queda dentro de este tejido, y la idea es generar nuevas dinámicas, nuevos tejidos que incorporen a la dinámica barrial algunos incluso atractivos específicos que tengan que ver con el uso, con el deporte, con las dinámicas simplemente barriales, y ahí incorporar esta idea de retejido. Para eso, el equipo de Fernández Castro, por un lado, trabaja la accesibilidad, ¿no? Que tiene que ver con las preexistencias, que tienen que ver con estas líneas que se van incorporando, esta línea que preexistente, y cómo distribuyo los espacios colectivos en torno a esta estructura que tiene callecitas, pasajes que se van atravesando, y cómo cada uno de estos va articulando los espacios públicos en torno a los bordes, ¿no? Cómo lo verde que ustedes ven aquí es parte de los espacios públicos actuales, y cómo las nuevas densidades, cómo se van incorporando en torre, tira o trama. Las torres están en la zona sur, ya les muestro las tipologías internas de la torre. Se organizan en tres tipos, ¿no? Las torres se organizan en las tiras de doble crujía, o sea, de dos orientaciones, y las tiras que tienen ventilación cruzada. Entonces, cada una de estos tienden a conformar
de nuevo esa escala barrial que tiene que ver con el espacio público, que tiene que ver con las plantas bajas libres, que tiene que ver con las dinámicas comerciales y laborales internos y espacios productivos. Entonces, de alguna manera, la idea de generar un nuevo tejido tiene que ver con la disposición, la organización de las tiras, de las placas, incluso la doble orientación en algunos de los casos, las distancias entre las tiras y cómo cada una de estas organizaciones tiene también distintas alturas, porque uno le genera como la posibilidad de generar mayor asoleamiento al del lado, algunos tienen dobles alturas, que son las dúplex, otros tienen simple altura. Entonces, dentro de esa mixtura, el habitante se organiza a partir incluso de la cantidad de habitantes y cómo los subsuelos se incorporen a esta nueva dinámica barrial con los estacionamientos y con las terrazas habitadas sobre los estacionamientos. Entonces, aquí se ven, miren, algunas de las cosas que les estoy diciendo. Aquí están algunas de las dobles alturas y aquí están las simplex que tienen esta posibilidad de la ventilación cruzada y algunos de estos también tienen ventilación cruzada. Ahora les muestro las plantas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la organización, la tira de doble crujía se organiza a partir de una estructura de circulación central, se van como organizando las escaleras y las circulaciones verticales, como los ascensores. En los extremos hay una separación, piensen en la modulación, cómo esto se va respetando, cómo cada dos, tengo en todos los casos balcones. Estos balcones son como terracitas de apropiación y cada una de estas posibilidades va materializando incluso la esquina. Miren cómo esto va como construyendo en todos los niveles como un nuevo pasaje hacia que tiene tanto el valor el lleno como el vacío. Entonces este ritmo que se va dando en torno a esa circulación no solo es la modulación de los llenos o de los programas internos, sino en aquellos programas que son del vacío o que de alguna manera no responden, digamos, a una fuerte necesidad como un núcleo duro, servicio, ni de servido, sino que es un vacío que se incorpora para la futura apropiación. Aquí, como verán, hay una modulación que empieza a ser como básica y aquí se repite en el otro sentido. Para que ustedes entiendan este gráfico, esta parte son dos cortes, esto es una fachadita, que se repite en todas las tipologías. Por ejemplo, tipología A, B, C. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, siempre es la planta, los cortes y la fachadita. Y esta es la superficie que ocupa por nivel. Entonces, lo que les quería mostrar de estas tipologías, que sí me parece importante a la hora de la proyectación, es cómo este sería el vacío, que es una condición básica, ¿no? Cómo el vacío se incorpora. Acá tenemos la escalerita, acá tenemos la zona del estar comedor, acá estaría la zona, perdón, acá sería el estar, es decir, el comedor, y arriba, en el segundo piso, están los dormitorios. Acá está la escalera y acá está el posible espacio de dormir. Digamos que esto puede no estar contemplado dentro de la estructura fija, pero sí tiene la capacidad de distintas situaciones de división. Entonces, las distintas tipologías están relacionadas a un mismo módulo, y ahí es donde cada uno de ustedes deberían de trabajar una modulación que se puede desprender de la estructura o del uso, y también de la estructura y del uso, pero la idea es que ustedes tengan elementos fijos, por ejemplo, no negociables, como el espacio plus, que le llaman la catón basal. Entonces, a partir de eso, tenés como elementos básicos para la nueva disposición o la nueva composición de las propuestas tipológicas. Aquí tenemos, en el caso de esta tira, miren la ventilación cruzada, es una tira de
doble orientación, donde aquí tenemos las distintas escaleras, y esto se va repitiendo con una determinada modulación, ¿no? Y acá empezamos a tener unos balcones como mucho más prolongados, correspondiente a este lenguaje y esta estructura que se ve aquí en la imagen de arriba a la derecha. Entonces, ¿qué le voy a otorgar a cada tipología como regla de juego en términos de espacios semicubiertos, en espacios abiertos? También es parte del juego, y eso en ese sentido que me interesa acá una vez más recuperar cómo, por un lado, la modulación te da este determinado modo de abordar la tipología, pero también el corte y la fachadita. Desde la gráfica y la representación, me pareció como que es como muy acotado, porque es como que vas pensando en simultáneo la planta, el corte y la vista de los departamentitos, o sea, de las distintas tipologías, y después lo repetís de acuerdo a un modo de, una lógica interna que vos estás proponiendo, ¿no? Las torres ocupan otro lugar singular y que se van desarrollando en los extremos de la zona sur y aparecen con características singulares en torno a la vía. ¿Ven? Y ahí de fondo se ven, si ustedes entran en el Google Earth o en el Maps, pueden ver este proyecto, pongan Barracas, Buenos Aires, y van a ver estos edificios que les estoy diciendo, pueden recorrerlos en el nuevo entorno que ya está construido. Este edificio, me importa trabajar esta idea de edificio, en este caso de vivienda social, que me he habitado a partir del 2019, que me sorprendió gratamente porque el edificio de vivienda social no es, sino es en torno a un habitar de múltiples funciones. Por ejemplo, en este caso tiene supermercados, estacionamiento, talleres, espacio de oficina, pero también tiene vivienda social vinculada con la vivienda, no vivienda social. Digamos, hay espacios metros cuadrados para vender de manera privada y hay viviendas que son vivienda social. O sea que el Estado subsidia parte de este emprendimiento, entonces ahí tenés incluso hasta modo de entrelazar los distintos usuarios desde las distintas posibilidades y estratos sociales. Entonces, desde ese nivel a mí me parece también, desde ahí me parece que este caso, que como les decía, que es como muy nuevito, se acaba de inaugurar, tiene acá como una, a ver si lo puedo ver, uy, lo puedo marcar, sí. Acá tiene una zona como muy distinta, que es una zona colectiva y pública. Allá atrás están las primeras viviendas y estos balcones, y algo que me llamó mucho la atención y gratamente es como estos espacios de escalera, ¿no? Y espacios pasarelas. Nosotros no estuvimos hablando en particular de que estos espacios pasarela también pueden ser parte de una propuesta para resolver esquinas, ¿no? Piensen que entre dos edificios que ustedes proponen, también puede haber una modo de vinculación que tienen que ver con espacios, nuevos espacios de encuentro que están o flotando o no, y aquí cómo las escaleras se incorporan dentro de esa dinámica de la vivienda, ¿no? La idea de las pasarelas, entonces, puede hablar en la propuesta de espacios colectivos como también un nuevo espacio de sociabilización, y que nosotros no lo estamos teniendo en cuenta en los metros cuadrados, pero a mí me parecería que podríamos llegar a distinguirlo como tal. Miren esto. Acá cuando nos ha pasado, seguramente les va a pasar, estás muy cerca, cuando estás muy cerca de la pared, digamos, de la vivienda, distanciar y perforar para que ahí entre luz y aire en torno a la ventana, y de alguna manera te distancias cuando
estás trabajando o estás caminando a la misma altura. También se puede estas pasarelas de 1,5 metros, se pueden separar en altura y generar como medios niveles para que nunca te dé la misma, la altura del peatón no te dé a la misma altura que la ventana. Entonces, eso me parece como bien interesante, ¿no? Pero este caso en particular me gustó mucho esa materialidad de piel y por el otro lado piel, baranda, pasarela y el espacio de luz, sol y agua que te conecta directamente al sol y te separa del otro peatón que está en el pasillo, ¿no? Uno es mirado desde afuera y el otro es desde adentro, la pasarela. Y esta estructura de hormigón, por cierto, tiene una resolución que tiene que ver con la prefabricación, pero no sería como el foco hoy hablar de eso. Me interesa hablar de proyectos. Este sería la zona pública, este sería la zona de estacionamientos, y miren acá cómo la modulación vuelve a incorporarse en torno a todo, y fíjense que acá tiene como una modulación más chica, y acá otra, esta en esta L, ¿no? Me gusta mirarlo también en corte, me interesa que trabajen el corte también desde la representación, donde se empiezan a ver detalles como, qué es estructural, qué es baranda, qué es, digamos, empieza a verse en vista, como miren el espacio del claustro que les mostraba recién, cómo se empieza a ver aquí con mayor precisión, y este espacio central en torno a esas dos eh, alas de esta especie de claustro, ¿no? Por otro lado, los estacionamientos abiertos, los estacionamientos subterráneos, y cómo la modulación acompaña la mejor orientación de acuerdo a las distintas alas de la torre, de las tiras. Este conjunto me parecía como que estaba muy bien para mostrarles a ustedes también de vivienda social en Baigorria, porque tiene también no solo tira, sino torre. Entonces, como de alguna manera distinguir los espacios colectivos y los espacios de escalera también está relacionado a el tipo de porosidad que se encuentra en esta piel, ¿no? Miren cómo la escalera en torno a esta esquina está distinguida por las grandes perforaciones. No todo en la misma modulación, empieza a haber un tipo de modulación aquí que se hace evidente con las ventanas. Aquí pasa otra cosa, y cómo incluso en la tira se resuelve, en la tira de 3 niveles, se resuelve también como que la oquedad mayor está en las primeras estructuras de planta baja, y también se va dando en altura. Entonces, distinguir cómo estamos organizando las distintas tipologías, y distinguir que los espacios colectivos en esa organización deberían de verse de otra manera, porque ahí estamos realzando lo que es la puerta, ¿no? Un segundito. Entonces, tenemos la puerta presente, digamos, es como el arquetipo puerta que le decía la semana pasada, la puerta, cómo se empieza a ver, cómo se empieza a ver las plantas bajas, qué sucede en torno a esas esquinas, esa nueva modulación, y cómo esos espacios de encuentro también se dan en torno a ese espacio colectivo. Entonces, reconocer parte de la distribución interna a partir de la lectura y la materialidad es parte de la idea del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo los organizo? Uy, no se ve bien la planta, se ve bien la vista, un poco lo que les hablaba recién. La planta no se llega a ver bien, por lo menos en mi computadora. Y aquí es donde empieza a haber otro tipo de organización. Miren que la modulación en todos los casos tiene el mismo espesor,
son las distintas plantas y cómo se van asociando cuando son dúplex o triplex. Este caso también lo pueden ver porque es un concurso de vivienda social, por eso les sugiero que lo consulten en Plataforma Arquitectura, porque ahí se ve como muy bien la organización de los dúplex y de los simplex en torno a estos espacios de más porosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos espacios de cruces o estos espacios colectivos o semicolectivos son como el patio semipúblico, que también entra sol y luz. Entonces, eso me interesa también que ustedes piensen y reflexionen sobre estos edificios que estamos construyendo. Algunos están orientados hacia el oeste, otros están orientados hacia el sur y norte. Entonces, cómo esos espacios de porosidad también se proyectan en torno a los accesos de las viviendas. Este patio sería un patio que yo tengo un techo arriba, pero también tengo luz y sol que entra todos los días hacia mi patio. El patio de 2, el patio de 4, el patio de semipúblico. Entonces, en ese sentido, me interesaría que ustedes empiecen a pensar cómo el orden y la organización y la disposición de esas tipologías te ayudan a ordenar espacios que son semipúblicos, semiabiertos, y que son bisagras entre el interior y el exterior. Ahí definiríamos una categoría nueva, que no estábamos como hablándolo así, pero que no es ni interior ni exterior. Es como un espacio filtro de transición, un espacio que deberíamos de revisarlo desde ese lugar. Vivi, Sí, ¿puedo aportar algo? ¿cómo? Para contarle a los chicos, si puedo aportar algo para contarle a Por los chicos favor, sí, más que nada. sí. Nosotros el año pasado fuimos con la cátedra y somos amigos, estos chicos vienen todos los años a darnos una charla para quienes preguntan el nombre del proyecto. Yo veo a arquitectos, son rosarinos, y un poco la foto que vos, sí, son viviendas de Procrear en Granadero Baigorria, y lo que vos mostraste recién, que era la foto esa del espacio semicubierto, es un espacio de acceso, espacio que se da para las viviendas. Entonces, lo bueno fue que posterior, digamos, a la ocupación y a que se habitó el complejo, cada grupo de gente que ingresa por ese sector se fue apropiando. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos fotos del año pasado cuando fuimos, hay quien estaciona su moto, su bicicleta, sus coches de nenes, hicieron como un patio comunitario donde todos lo llenaron de plantas, donde se fue como cargando de la vida misma. Entonces también como el factor un poco sorpresa de que los chicos mismos no se esperaban de que eso tuviera tal apropiación y espacios que a veces uno brinda sin pensar qué puede llegar a pasar. Y bueno, y esto fue un caso positivo de apropiación de los mismos usuarios. Solamente eso, a nivel vivencial. Terminó siendo el plus que nosotros decimos. Claro, lo que pasa es que hasta ahora venimos siempre como hablando de ese plus en un lacatón basal y resulta que cuando lo pensamos en Latinoamérica hay muchos espacios de apropiación que tienen que ver con esa idea de multiplicación de los espacios y que acá se ve como con mucha claridad, sobre todo en estos espacios que pasan a ser referentes exteriores, que pero también son referentes interiores y de cada uno su propio, un semipúblico, te diría. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que los BBOA han sabido como evidenciar esa necesidad de aquel espacio pequeño, pero que tiene que tener una calidad absoluta desde lo ambiental, desde la dinámica del espacio. Entonces, revisar eso en los proyectos que estamos haciendo e incorporarlo a la dinámica de las tipologías como una necesidad, sería como el básico a la hora de esta revisión y síntesis que estamos haciendo en esta semana, ¿no? Entonces, y también les quería mostrar aquí cómo del gran macizo se pasa a esa arquitectura, como lo muestran, como lo muestran en las tres tipologías,
tanto de la torre como de la tira fina, como de la tira singular con los patios de arriba, como cada una de estas tipologías tiende a consolidar, por un lado, y esta como idea esencial, la de incorporar esa porosidad que decíamos. Entonces, Vivi, esta gráfica, sí. ¿puedo hacer un comentario también? Sí. Un proyecto que en base a lo que venís comentando de los ejemplos anteriores, también está bueno rescatar que una obra dentro de un marco normativo muy rígido, ¿no? El procrear de vivienda colectiva, como explicabas en Buenos Aires recién, Sí. o en estos en Rosario, en Córdoba, de vivienda colectiva de conjunto, tenía como normativas muy precisas de alturas y cantidad de pisos, cantidad de viviendas, y con mucho rigor este equipo de arquitectura estudió la forma de dotar de una espacialidad singular esos palieres y esa composición de la rotación de las tipologías, que no era sencillo. Si vemos las otras posibilidades, esos mismos metros cuadrados están distribuidos de otra forma y generaron una porosidad de conjunto bien interesante, y después modularon tipología y tecnología. Contaban los chicos cuando vinieron a Córdoba y cuando pudimos ir allá a verlos personalmente, que toda la tira del edificio, ¿sabes cuántas ventanas tiene la plancha de carpintería, Vivi? 3. Una. Claro. La B1. O sea, Claro. con una sola ventana, tiene una B1 y un vidrio fijo. Claro, tiene la Rectifico, B1 y la B2, que sería la gran pero ventana esta colectiva. por lo general uno pensaría que para darle movilidad a un proyecto necesita muchas variables. Bueno, ¿cómo reducir las variables para hacer una arquitectura más sistemática, más eficiente en términos económicos? Porque la empresa constructora que lo hizo necesitaba sus réditos y aparte por una cuestión de sustentabilidad. Bueno, con la B1 solucionaron todas las ventanas del edificio. Con la tipología Claro. 1 y la 2, solamente con las rotaciones lo resuelven. Me Súper parece que desde ese punto de eficiente. vista es un ejemplo local muy interesante de cómo ser eficiente, pero a la vez no ser monótonos, aburridos, poco propositivo en términos de forma urbana. Me parece que es justamente cómo sacarle agua a las piedras con ingenio y con proyecto, nada más. Les quería contar, gracias, Jero. Les quería contar que, si se fijan, es un grupo que tiene no más de 35 años, los chicos, son re jóvenes, y son un equipo que me encantó cuando los conocí por eso, digamos, porque tienen una dinámica que, digamos, frente a la dificultad, que es un poquito lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Frente a la dificultad, cómo articulas un potencial, ¿no? Y si hablamos de denso y al mismo tiempo poroso, ¿cómo genero esa porosidad dentro de lo denso? Con la B1 o la B2, B1, B2, no más de esas dos escalas, digamos. Entonces, ¿cómo revisar, ¿no? la normativa? Ya Javier Fernández Castro, cuando hizo el plan de masas de Procrear, y trabajó para todas las regiones. En este caso particular de Barracas que les mostré, trabajó un plan de masas que después, por ejemplo, el de la esquina lo desarrolló otro arquitecto, el de la tira, digamos, después fue un concurso y se desarrollaron las partes de este Procrear por equipos de trabajo. Él propuso el plan de masas y a partir de ahí es que se singularizaron los proyectos. La semana que viene no, la otra, después de la entrega, no les quiero mostrar ahora el Procrear de Esteban Bondone porque va a venir personalmente a contar el Procrear San Luis, pero lo dejamos para después de la entrega para poder darle un poquito más de vida a la dinámica con Esteban, pues estamos como previo a la entrega, esta en 100. Tenemos tiempo, así que va a venir a Esteban, y estaba en la agenda si lo invitábamos a los chicos, a estos chicos, ahora o después lo invitábamos más adelante. Pero bueno, me pareció que ahora para lo que estamos haciendo, hoy es el caso de pertinencia porque estamos en un proceso de síntesis y de todas las semanas pasadas que tiene que ver con el programa, con el esqueleto, con los esqueletos, con los sistemas, con las pieles, y ahora tendremos que revisar las tipologías. Cómo las tipologías pueden modificar cuando los asocias en las distintas tipologías, como cuando los asocias en unidades de vivienda, pueden tener un grado de, como si fuera un Tetrix, digamos, un grado de porosidad tal que puedan trabajar sobre el ambiente, la eficiencia y
ajustar esa forma externa a una nueva dinámica barrial, ¿no? Entonces, hablar de las distintas escalas de barrio, escalas de edificio y escalas de vivienda, es un poquito el objetivo de este teórico, ¿no? Revisar para sintetizar. Ahora saliendo un poquito de la escala un poquito más grande, digamos, en términos de terreno, voy a trabajar sobre dos edificios entre medianeras que me gustaría charlar un poquito con ustedes, en términos de un lote estrecho. No en todos no ustedes tienen lotes estrechos, pero bueno, estos dos son lotes estrechos, que a su vez tienen dos tipologías, pero tiene unos interesantes juegos de patios internos y con puentes que son como bien interesantes a la hora de definir un edificio entre medianeras, y que tiene como clave de sol, digamos, incorporar espacios intermedios. En el caso de Buenos Aires, en este caso en Buenos Aires, el edificio Kramer no Kramer es el arquitecto, sí. Kramer es la calle, se llama edificio Kramer 1642. Pensemos ahora un poquito en la puerta, esa especie de arquetipo puerta del edificio que pasa a ser en este caso como un filtro donde se disponen varios elementos. Entonces el acceso, pero también la terraza y también los elementos sombrilla. Entonces tenés como varias cosas superpuestas en el mismo ingreso. La puerta se distancia hacia un puente y el puente incorpora el sistema de movimiento. El sistema de movimiento es, por un lado, denso porque es como un otro gran alero, pero también es leve, es como liviano, es metálico. Entonces también a la hora que estamos proyectando o tenemos estructuras internas de escaleras que tienen que ser de hormigón cerrados, digamos, si nosotros trabajamos con escaleras cerradas, estamos trabajando con las viviendas según la normativa de bomberos en Córdoba, que tienen que tener, si es de hormigón, tiene que tener muros de 15 cerrados con puertas de 1,10 y en planta baja que abra hacia afuera. Digamos, nosotros estamos promoviendo en el taller este tipo de escaleras que son más livianas, que son metálicas, que pueden como compartirse con el espacio intermedio y que pueden aportar a la plástica del edificio, a no ser que sean, que se incorporen en las circulaciones interiores, y ahí sí tienen que tener, si se incorporan al interior de los espacios de circulación, tienen que tener todos muros de 15 y puertas de 1,10 en planta baja, se abre hacia afuera. ¿Por qué? Porque son las normativas que te permiten trabajar en bomberos. Ahora bien, si nosotros trabajamos con espacios intermedios, con la circulación en espacios intermedios, o con esta suerte de escaleras metálicas abiertas, no hay ningún problema. El tema es que tomemos decisiones. Si las hacemos adentro, implicaría un tipo de rigurosidad, si los hacemos fuera, implica otro tipo de requerimientos que tiene que ver con la estructura metálica y liviana. ¿Sí? Entonces, desde ahí, pensemos que en este caso, esta especie de H que forma el edificio, ya se los muestro en planta, esta sería la parte más abierta del edificio y conforma un elemento etéreo que va dividiendo en dos el mismo edificio. Entonces, a ver si acá lo puedo señalar. Cómo esta estructura se abre, acá tiene el balconeo, cada una de estas tipologías se va abriendo hacia atrás, tenemos un patio, tenemos los otros dos patios, y va armando como un ritmo entre los vecinos de adelante, el patio, escalera, sistema de movimiento, los de atrás y de nuevo el otro patio, ¿no? En particular me gustaba señalar esta idea de estructura como más etérea al medio,
que articula el sistema de movimiento y aprovecha la longitud y la profundidad del terreno para generar como esta suerte de estructura interna y aprovechar justamente la forma del lote, ¿no? Donde interiormente las distintas escaleras en los dúplex también tienen que ver con el aprovechamiento del espacio, donde la idea de transparencia hace que todo el mundo pueda incorporarse en la totalidad de cada una de estas viviendas. Miren cómo el interior tiene esta prolongación donde el fondo es el vecino del frente. Prácticamente se desmaterializa el límite hacia el vecino del frente, siendo que es acá tendrías, si tiene 10 metros, tenés 5. 5 metros, entonces generar esa el doble frente, la ventilación cruzada y en los dúplex, me pareció como un valor, aquí se ve bien, un valor en esos términos, ¿no? Como la ventilación cruzada y la continuidad desde la materialidad y las pieles te ayuda esta decisión que tiene que ver con el proyecto, te ayuda a esa idea de desmaterializar. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la idea del edificio? Si querés que se desmaterialice en el sentido para que la ventilación sea cruzada, entonces trabajemos en eso. Entonces, si ahí tenés una escalera, la desmaterialicemos también. Ese es un poquito el mensaje, ¿no? Es como una estructura liviana de tubos y una chapa plegada que hace una escalera que está justo en el medio entre vos y la calle. Entonces, la idea de desmaterializar, la idea de seguir con un equipamiento, la idea de seguir con un equipamiento hacia la calle, con esta idea de horizontalidad, porque te está señalando el exterior hasta los propios estantes, es como un poquito la idea del proyecto, ¿no? ¿Cómo puedo lograr eso con pocos elementos metálicos y cómo salgo de la calle, lo desmaterializo el lleno para trabajar una estructura liviana? Vamos al edificio de Juan Arzurduy. Me interesa de este edificio contarles que esta es una medianera que da hacia una escuela. Entonces los mismos integrantes del equipo proponen diseñar una medianera para incorporarlo al espacio semipúblico de la escalera. Y algo que me interesa es estos espacios intermedios, viste que estamos hablando de esos espacios plus y cómo de alguna manera estos deberían de ser parte de ese interior-exterior. Entonces, ellos desde ese lugar han resuelto como muy bien desde la materialidad, con perfilería y vigas de hormigón, cómo han resuelto esos espacios intermedios que por un lado es propio, pero por el otro te enmarcan situaciones hacia el entorno inmediato. Y desde ahí... Sí. Tengo una breve anécdota ahí de la medianera. Esa Ajá. medianera da a un patio de una escuela. Entonces Sí. nunca se va... Sí, dije Claro, recién. claro, entonces el carácter de diseñar ese objeto, digamos, para la fachada urbana y no hacer por eso también tiene unas ventanas que son vidrios fijos, elevados, etcétera, pero me parece bien singular que se hayan tomado el trabajo de darle a la ciudad una fachada que comunique algo más que una fachada ciega, ¿no? Está muy bien la foto. Sí, por eso les mostré esta, que me parecía que estaba muy bien. Como nosotros he visto varios trabajos que en los Padlet que están trabajando, en algunos casos no se han dado cuenta que tenemos una medianera cuando los retraen a los edificios, y por eso les decía un poquito esto, ¿no? Este edificio a mí me encanta porque trabaja como mucho sobre esta porosidad que estamos hablando, pero también tiene esta idea de estos 90 centímetros como faja que los va repitiendo y que son el módulo no solo en planta, sino un módulo en alzado, que los va repitiendo los 90, que básicamente es la altura básica de la baranda. Entonces, como que van tomando como estas fajas y les va repitiendo y los va perforando a partir de esta idea de perforación, esta idea de faja perforada. Entonces, bueno, frente a la idea del edificio, cómo construyo
esta suerte de elementos que te permiten la privacidad y al mismo tiempo el contacto con tus límites. Entonces la pregunta en este caso es, ¿cómo son tus límites frente al espacio exterior, frente al vecino, Entonces, desde ese lugar, para mí, este trabajo realmente me parecía que estaba como muy bien desde estas lógicas que tienen que ver con la materialidad. La materialidad, los espacios intermedios, las pieles, la estructura de hormigón armado, y cómo el perfil y el tubo ayudan a soportar también los ladrillos que parecen colgados, y a su vez cómo te ayudan a generar esta idea de baranda al metro, que sería esos 90 más los 10 de la baranda, y cómo toda esta materialidad, fíjense que este detalle, que parte un poco de lo que ustedes en algún momento van a tener que hacer, este detalle es de hormigón y acá sale ladrillo. Acá hay una intención de diseño para manifestar las distintas materialidades, ¿no? Lo mismo que los perfiles que soportan, esta estructura, porque esta estructura que son, sobre todo los ladrillos que están calados, digamos, a 3 bolillos puestos, cómo se van como organizando a partir de esa perfilería. Luego tenemos cómo el núcleo central es coherente con una estructura como de corazón alargado en torno a todos los servicios. Y esto me pareció que estaba también muy claro en relación a la organización interna y cómo estructuralmente eso también aporta y apoya la resolución funcional interna, y también cómo la ventilación cruzada, en el caso de estos patios, apoya la decisión de las distintas tipologías en torno al edificio. También me pareció como estaba como muy bien, incluso los esquemas que ustedes en algún momento van a tener que trabajar, los esquemas que tienen que ver con los espacios colectivos, con el programa, con la estructura, con los sistemas de movimiento. Cada uno de estos esquemas está hablando de una disposición de alguna de las capas o variables que nosotros estamos trabajando. Y cómo representar en corte, en vista, y desde las medianeras incluso, las distintas cortes, vistas, plantas, esquemas, cómo representarlo para entender el edificio que estoy proyectando. Aquí se ven como muy bien las bandas que les decía de los distintos 90 centímetros, 90, 90, 90, 90, 90. Y otra cosa que me parece como bien interesante de este edificio, como la estructura, que es una estructura de hormigón visto, da lugar a la otro equipamiento que es como otra materialidad que de alguna manera trabaja junto con las estructuras. Aquí tendremos los baños, esta es la faja esa que hablábamos recién, que tiene otro nivel, porque necesitamos mínimo 17,5, un 20 centímetros para poder incorporar las losas bajas de los baños. Cocina y baño estarán sobre esa faja, y al medio tendremos trabajando toda la estructura de madera más liviana que apoyarían la estructura principal que estamos hablando. Y darle otro pie a esta simpleza en términos de continuidades espaciales, la simpleza que te ayuda a darle continuidad a esta idea de conectarte con el afuera. También un poquito a hablar de estos espacios plus, estas continuidades espaciales. Miren la planta baja, que me encanta como revisar como ¿no? Esta idea de espacio y continuidad hasta el último, hasta el fondo del lote, esta idea de escalera exterior, esta idea de nuevamente un plus acá para apropiarse, y qué tamaño, miren, tiene el tamaño exacto de una bicicleta en este caso. Por lo tanto, estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros, tiene este espacio, para como la ocupación múltiple
y con no definido o indeterminado. Y por último, les quería mostrar este trabajo de Matías Tosini y compañía, que el estudio que tiene Matías Tosini se llama Arquitrama, creo que es el estudio trama, Arquitrama o estudio trama. También tiene como esta lógica de seguir con cierto orden central y cómo aprovechar, perdón, en este sentido, y cómo aprovechar cada uno de estos espacios, ¿no? La idea, yo no estoy viendo, no se ve mucho la planta, y acá la idea del monomaterial es lo que más me llamó la atención, porque el monomaterial lo trabaja en el asador, en los espacios externos, en el piso, en estas grandes áreas, también en el cribado, en las vigas, en los distintos modos de asociarlos y vincularlos, y los espacios de guardado incluyen esa misma lógica, ¿no? Miren cómo la escalera también lo soluciona con el mismo material, y cómo el lenguaje del edificio es como parte de la misma propuesta de estructura básica, ¿no? Esto debe tener, a ver, déjame ver una cosita. No tiene ascensor, ahora que me doy cuenta. No tiene ascensor, pero tiene como una materialidad desde el muro portante absolutamente claro, y lo trabaja en los distintos pieles y envolventes. Estructura independiente, esto, con los distintos revestimientos. Por parte de eso debe ser estructura independiente y una combinada. Acá hay otro tema que me parece que está como muy bien, que es algo de lo que miren cómo la estructura principal, y acá estas placas de hormigón, se van ordenando el resto de las estructuras, se disponen siguiendo la misma línea, y acá se empiezan a ver los distintos patios de luz entre el frente y el primer patio de luz, siguiendo hacia el fondo del terreno, la estructura principal, la continuidad hacia el fondo, y cómo la materialidad va asociando y va dándole continuidad a los distintos planos. Vamos al taller. En el caso del taller, les quería contar que la semana que viene es Semana del Estudiante. No vamos a tener clase, por cierto. La entrega va a ser el siguiente lunes, y lo que hablamos incluso hoy en la reunión de cátedra es que va a ser como una entrega que está relacionado a la 1, desde la 1 en 500 que entregaron la anterior a la 1 en 100 que van a entregar. Vamos a hacer una síntesis de todas las semanas que estuvimos trabajando. Van a ser entre 3 y 4 láminas. Vamos a entregar, pensamos, la 1 en 500, que ocuparía una de las láminas. La 1 en 200 con los ensayos, y la 1 en 100. Vamos a hacer un drive con Bruno y los profes, donde vamos a incorporar las bases de los paneles para que ustedes puedan, por un lado, hacer una síntesis de los trabajos, que como les decía, como estamos revisando también un poco la estrategia, en todos los talleres estamos dándole una vuelta de rosca al proyecto en relación a la estrategia. Entonces le vamos a poner por un lado foco a la estrategia a escala barrio, ¿no? Esto es que le hablábamos de la vivienda en relación al barrio, escala 1 en 500. Después vamos a tener esta otra escala del 1 en 200, donde trabajamos los distintos ensayos y el proceso, y vamos a hacer como una primera aproximación en entrega en 1 en 100, para que empecemos ya a definir, a definir el proyecto
las distintas piezas que le estamos pidiendo a los talleres. Entonces, hoy y mañana vamos a trabajar en la revisión la tipológica y trabajando, esperamos poder hacer una síntesis de todo este mes en una revisión tipológica y hacer hincapié en particular estos grados de porosidad o grados de espacios semicubiertos o intermedios para darle esta idea de edificio que tiene que ver con la espacialidad y tiene que ver a su vez con un programa integral y complementario en cada sector del barrio. Bueno, yo diría que hasta aquí estaríamos cerrando. Les quería decir que Lucrecia Cáceres ganó el concurso interino, se suma al taller que hasta hoy que estuvo con Bruno Silioni, que ganó el concurso de adjunto. Se suma y para hacerse cargo del taller junto con Bruno por un tiempito. Bueno, nos estamos viendo en los talleres. Hasta luego. Chao, Vivi. Adiós. Chao a todos. Nos vemos luego. Chau, chau. Adiós. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Carlos, ¿querés pasarme el Meet también para pasar Ya te hoy? paso. Dale. Bueno. Lucrecia, no sé si está. Sí, acá estoy, Vivi. Lucre, después me pasan el Meet, también me sumo al taller de Bruno. Dale, Para perfecto. darle una mano a Bruno también. Dale. Ya te lo paso, Vivi. Bueno, estabas ahí. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Adiós.